Europa sin un mapa de ruta contra el terrorismo, un fenómeno que se convierte cada vez más en un asunto de la cotidianidad europea, en una sociedad en la que también crecen las divisiones respecto a cómo enfrentar a este fenómeno. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto para que nos metamos a este tema, el terrorismo en Europa. Le dejo también mi Twitter para que me mande sus comentarios, José Buendía MX, y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy con dos especialistas, con dos puntos de vista sobre este asunto. El presidente francés, François Hollande, tuvo que dar marcha atrás a su propuesta de reforma de la Constitución para retirar la nacionalidad a ciudadanos condenados por terrorismo, a pesar de otro nuevo atentado ahora en Bélgica. La reforma tenía por objeto incrementar medidas de seguridad y sanciones como parte de su plan antiterrorista, pero la división en el Congreso y en los votantes no permitiría su aprobación en la Asamblea y tendría un impacto electoral. Francia y en general Europa carecen de una hoja de navegación contra el terrorismo, que se convierte cada vez más en una amenaza cotidiana, divide a las sociedades y anima el surgimiento de partidos y movimientos de extrema derecha. La violencia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la democracia y las instituciones europeas frente al terrorismo. ¿Qué impacto tiene la creciente ola de atentados en Europa respecto a la democracia y las instituciones europeas? Para muchos analistas, la violencia terrorista será difícil de detener mientras persista la crisis en el norte de África y países musulmanes, que lleva fuertes corrientes de migración a Europa, así como el crecimiento de la exclusión y las malas condiciones de vida de los refugiados. ¿Puede la democracia contra el terrorismo? Posiciones. 1. El presidente francés dijo al anunciar el retiro de la reforma constitucional que constató hoy, 4 meses después, que la Asamblea Nacional y el Senado no se han puesto de acuerdo sobre un mismo texto y que un compromiso no es alcanzable sobre el tema de quitar la nacionalidad a los terroristas. 2. El presidente sirio Bashar al-Assad afirmó que Francia, Gran Bretaña y otros países occidentales, además de Turquía y Arabia Saudita, apoyan directamente al terrorismo que opera en Siria e Irak, en una entrevista difundida por la agencia rusa RIA Novosti. 3. Los siniestros sucedidos en Bruselas tras situaciones similares en París y Copenhague, tan solo el último año, amenazan a la integración del continente. Y es que evidencian la vulnerabilidad de Europa a los atentados y a la posibilidad de que se formen y expandan celdas terroristas dentro del bloque, opinó el rotativo de New York Times. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Como le decía, Europa parece no tener una hoja de ruta, no tener una trayectoria, no tener una estrategia clara sobre cómo enfrentar un fenómeno que lo está golpeando con especial crudeza. Lo acabamos de ver en el caso de los atentados en Bruselas, lo habíamos visto antes en París. Y para discutir sobre este tema, para entrarle a tratar de analizar cuáles son las perspectivas, cómo está impactando, por ejemplo, incluso la construcción de la Unión Europea, me da mucho gusto que hoy me acompañe Julio Sabines, especialista, maestro en asuntos de seguridad nacional. Gracias por la invitación, Pepe. Como siempre, de verdad, un placer tenerte. Y Arturo Magaña Duplancher es internacionalista, especialista en asuntos de la globalización y además coordina la comisión, coordinador de asesores de la Comisión de Exteriores. Asesor del Senado, sí, gracias. Asesor del Senado. Muchas gracias, Pepe, gracias, Julio. Qué bueno que aceptaron porque es un tema que hoy está preocupando, está moviéndose muy rápido. Sí. No hace mucho tiempo nos reunimos acá, ¿te acuerdas? París. Para platicar sobre estos asuntos. Así y lo es. primero que empieza a saltar a la vista es que en efecto no parece haber un mapa que pueda, digamos, dar una estructura lógica, sí, que dé cierta certidumbre a los europeos sobre cómo meterse, cómo enfrentar este fenómeno. Sí. Bueno, en general creo que los eventos sucedidos la semana pasada en Bruselas ponen en entredicho que haya avanzado la Unión Europea sustancialmente en temas de inteligencia desde, digamos, por lo menos las primeras apariciones del yihadismo islámico en el continente, que tienen ya varios años, no es de Charlie Hebdo para acá, en realidad se remontan a muchos años antes, quizá pienso en Atocha, Londres y estos eventos de 2004. Pero la verdad es que ha quedado una década ya, un poco más de una década, sí,
Y la verdad es que ha quedado claro que, primero, todas estas reclamos de la necesidad urgente de tener una especie de CIA europea o una especie de central o agencia de inteligencia europea, pues han quedado cada vez más de relieve, que son importantes recuperarlos. Habían sido desestimados por digamos, las autoridades comunitarias. El ataque a Bruselas incluso tiene esa otra característica simbólica, ¿no? Es decir, que es un poco atacar las instituciones europeas, que no han hecho mucho por avanzar, digamos, en esta materia. Y claramente lo que también ponen en entredicho es, digamos, un trabajo de compartir información importante para la seguridad nacional y para la seguridad regional, que ha sido bastante menos importante de lo que debió haber sido, especialmente ahora sí después de los ataques de Charlie Hebdo. Es decir, hay muchísima información ya disponible, a pesar de que esto acaba de pasar la semana pasada, de que holandeses y belgas se culpan unos a otros por información que parece que no recibieron o que sí recibieron, que más bien venía información de Estados Unidos y que o no llegó a tiempo o no fue transmitida a tiempo. Incluso incluso llega a lo anecdótico. A ver, si te copio un poco tu argumento, no es que no haya una estrategia, sino que han ido tan lentamente que el propio fenómeno ha ido muchísimo más rápido. ¿Coincides en ese planteamiento o crees que sí, que no tienen realmente una estrategia para enfrentar el terrorismo? No, yo creo que sí hay una estrategia. Creo que es una estrategia muy incompleta, porque Europa se ha enfocado mucho en trabajar los asuntos de seguridad interior regional. Sin embargo, han descuidado su presencia en las áreas de mayor conflicto, que son en el Medio Oriente y Asia. Entonces, en realidad, aunque el yihadismo y en los ataques recientes de Bélgica, los atacantes eran originarios de Europa, aunque de ascendencia marroquí, islámica. Pero europeos, o sea, eran ciudadanos europeos. Con pasaporte europeo, lo que está sucediendo en muchos de los atentados. Sí, el grave problema es que las motivaciones no vienen del interior de Europa. Generalmente las motivaciones no están llegando del interior de Europa, sino están llegando de los lugares de conflicto. Y Europa ha descuidado eso sobre el sentido. Mira, Pepe, la doctrina tradicional de seguridad nacional de México, que está un poco fundada en un libro que escribió el general Clemente García Reyes, aquel que fue secretario de la Defensa, habla de que la seguridad nacional viene empatada con el desarrollo. Es en realidad un binomio. Nunca se puede expectar conseguir una sin obtener la otra. Si no hay desarrollo, difícilmente puede haber condiciones de seguridad. Y lo que ha hecho Europa es olvidar el desarrollo de la región. O sea, el desarrollo de sus excolonias. De sus excolonias o de las áreas de conflicto, llamémoslo. Que casi todas son excolonias. Siria, norte de África, Egipto. Sí. Entonces, mientras después de la primavera árabe, la descomposición que hay social en todos estos lugares y la falta de orden como Estado que tienen y la falta de desarrollo, encontramos este problema, ¿no? O sea, que no hay desarrollo ahí, luego entonces está ocasionando mayor resentimiento por los grupos islámicos de lo que sucede en sus tierras de origen. Sin embargo, es un problema que está ya, digamos, en el corazón de la política, no solo europea, sino de cada uno de los países y las principales potencias europeas. Y estoy pensando sobre todo en lo que acaba de suceder, por ejemplo, en el caso de Francia, sí, claro, que el presidente Hollande ha tenido que recular, ha tenido que echar para atrás su intención de reformar la Constitución para fortalecer justo la parte de seguridad en su lucha contra el terrorismo frente a la creciente división y el rechazo de su opinión pública y de los votantes. Estados de excepción, estados de emergencia, ciertas condiciones en las que se iba a prever esto. Un poco es el acta patriótica. Un poco eso. Seguridad. Pero encima, digamos, un procedimiento para despojar de la nacionalidad francesa a todos estos combatientes yihadistas que han ido a Siria, han estado, digamos, siendo adoctrinados y entrenados allí y que vuelven a sus lugares de origen y que permanecen ahí mucho tiempo, digamos, hasta que son capaces de hacer algo como lo que vimos la semana pasada.
Ahora, en todo caso, decía yo que vienen de una posición más bien de retraso relativo en muchas de estas cosas, porque pues así como se detuvo esa iniciativa por buenas razones, quizá en Francia, en Bélgica justo el Parlamento acabó de aprobar medidas más o menos semejantes, no tan ambiciosas, pero que igual, digamos, leía un poco el contenido de ese decreto y tenía que ver, por ejemplo, con hacer ciertas escuchas telefónicas, que me parece que en muchos otros países pues son perfectamente posibles bajo condiciones de este tipo, emergencias, por supuesto, o bien hacer cateos, digamos, después de las 9 de la noche en determinados establecimientos o privados. Entonces, la verdad, creo que Bélgica no tiene, desafortunadamente, o no tenía, noción de lo importante que era estar al día en muchas de estas cosas. Pero dejan ponerlo en un plano, digamos, muy plástico. Mientras los líderes europeos, los presidentes, se están enfrentando una creciente oposición a medidas de recorte de las libertades, y es el caso de Francia, un incremento también de los grupos ultranacionalistas, xenófobos, populistas y de ideologías pronazis incluso en algunos casos. Estoy pensando en Grecia, estoy pensando también en Alemania. Bueno, lo que acabamos de ver en la celebración, no celebración, en la conmemoración de los tratados en Bruselas, con la irrupción de medio centenar de pronazis. Mientras este es el contexto europeo, esta es, digamos, la situación de la gobernanza interna. Hoy sabemos, porque se ha filtrado esta semana, que los terroristas que atentaron en Bruselas tenían capacidad o estaban teniendo como objetivo ir contra el primer ministro belga. Es decir, el alcance que le ves a unos y los frenos que le ves a los otros te hace pensar que hay una situación, digamos, de descompensación. No sé cómo la veas tú, Julio. Bueno, lo que sucede, es muy importante reconocer que el terrorismo actualmente se ha pulverizado en células muy pequeñas que operan bajo una doctrina de odio a Occidente, pero, el terrorismo islámico, para ser muy específico, una doctrina de odio a Occidente, pero que no están bajo un mando central. A diferencia de lo que era el tradicional Al-Qaeda o en otros casos, o el propio Estado Islámico como tal, sus agentes terroristas en Europa han actuado por sí solos o en células bastante independientes. Los estados tienen que invertir mucho y fortalecer mucho sus capacidades de inteligencia humana. Las capacidades de detención de inteligencia de señales, como se le conoce SIGINT, que es la intercepción de comunicaciones, de correos electrónicos, va a ser una carrera que es muy difícil para la cual estar al día, porque también al mismo tiempo van avanzando las habilidades de encriptamiento de los terroristas y el propio derecho de los ciudadanos a su privacidad, como debe de ser, ¿no? Entonces, tienen que redoblar sus esfuerzos de penetración de estos grupos terroristas, y para eso se requiere mucho mayor inteligencia humana, mucho mayor presencia e infiltramiento en las organizaciones. Y esto no es nada que se consiga de una manera sencilla, es algo que requiere mucho trabajo y requiere sacrificios de vidas, y entonces es un gran reto. A todas luces, en esa carrera, quien tiene o parece tener el hándicap es las propias democracias y la construcción europea. Le entramos sobre el asunto, Arturo. Sí, claro. ¿Sí está debilitando el terrorismo a la democracia? Pues digamos que eso es lo que está a debate ahora y que no debería permitir los europeos que eso sucediera. No debería permitir reaccionando con acciones desesperadas, improvisadas, no debería permitir reaccionando comprando un poco este esquema guajavista, integrista, de que estamos en presencia de una lucha entre Occidente y sus enemigos, o en una nueva guerra santa o lo que sea. Claramente hay un peligro en empezar a comprar al menos algunos elementos de esa narrativa, y claramente hay que entender que estamos en presencia de un grupo criminal o de varios grupos criminales o de una nueva expresión criminal, quizá, bien decía Julio, vieja, pero con nuevos tonos y con nuevas herramientas para propagarse, pero que tiene que ser enfrentada con los instrumentos de la democracia. No hay forma de hacerlo de otra manera, porque será incluso en detrimento de su propia
de su propia legitimidad de los propios estados, ¿no? Es decir, hay que recordar qué pasa en Estados Unidos cuando se radicaliza un poco la política o la lucha antiterrorista. En realidad, la lucha antiterrorista, creo, o la guerra contra el terrorismo a partir de 2001 para acá, creo que ha tenido muchos fracasos y creo que en cierta medida ha sido un fracaso, ¿no? Esto es otra demostración de que lo ha sido. Quizás si me dejas un poco la comparación un poco histérica, un poco como la guerra contra las drogas. Es decir, en la medida en que se plantea la necesidad de detener el terrorismo de 2001 para acá ha aumentado por lo menos 7 veces, según unas cifras que veía el otro día. Las víctimas por lo menos se han multiplicado 900% desde el 2001. Entonces, claramente estamos haciendo todo mal, ¿no? Y si la tentación, digamos, es comprar esta narrativa de autoritarismo para enfrentar otros autoritarismos, creo que vamos por muy mal camino. En todo caso, creo que efectivamente buena parte de la solución está en resolver los conflictos en los 5 países que son responsables del 60% de los actos terroristas en el planeta. Son Siria, Irak, Afganistán, Pakistán y Nigeria. Arturo recupera ese viejo planteamiento del choque de civilizaciones. Y hacia adelante pareciera dibujarse, por un lado, un escenario en el que las democracias europeas logran más o menos ir sobreviviendo con celdas de terrorismo incrustadas dentro de sus sociedades. Y otro escenario es, sí, un avance, digamos, de la globalización y de territorios que se mantienen, digamos, bajo ciertas instituciones democráticas, pero rodeados de islas o feudos de países en los que se albergan, digamos, fuerzas que nutren este terrorismo y van quedando como eso, como islas o como territorios aislados. ¿Cómo te imaginas tú? ¿Cuál de los dos escenarios crees que podemos ver en los próximos años o décadas? Yo, primero que nada, quiero decir que no estoy de acuerdo con que la lucha contra el terrorismo haya sido un fracaso. Creo, al contrario, creo que ha sido sumamente exitosa en términos de Europa. El terrorismo se ha radicalizado a partir de los ataques terroristas de París contra el Club Nocturno. Hay 15 actos terroristas cometidos en el resto del mundo, de los cuales los medios occidentales no damos mucha cuenta, ¿no? Está Pakistán, está Nigeria, está Irak, está Yemen, que está envuelto en una guerra, está Mali, está Túnez, Costa de Marfil, Irak, por supuesto el ataque de San Bernardino en California, que fue una célula autónoma de creyentes antisistémicos, pero no organizados bajo un mando. Entonces, por la cantidad de ataques terroristas que han habido en Europa, yo pudiera decir que se ha avanzado mucho. También ese es un punto interesante, ¿eh? Sí. El punto interesante es, sostener que sí ha habido logros en la lucha contra el terrorista, a pesar de que en efecto se han incrementado notablemente los actos terroristas. ¿Dónde estaría un poco el indicador? Bueno, yo creo que el indicador es ese. El indicador es en relación con otras áreas de conflicto en el mundo, ¿no? Irak, a pesar de la presencia militar de los Estados Unidos, no pudo lograr controlar los actos terroristas, en realidad nunca, y sin embargo su producción económica no ha sido detenida. Irak tuvo su producción de petróleo más alta el año pasado en los últimos 15 años, en el 2015. Sigue habiendo comercio en el tema del petróleo, por ejemplo, pero no está habiendo desarrollo en el tema de sus ciudadanos. Bueno, entonces... Y lo mismo tenemos con la presencia de Boko Haram o de Al-Shabaab en Somalia, donde en grandes partes de África del Norte y África Central hay presencia terrorista muy fuerte. Esto no lo vemos en Europa, inclusive en países como Alemania, que tienen un porcentaje de población islámica descendiente turca muy alta, y otras naciones. El problema, y se ha avanzado, además se ha avanzado en los aspectos tecnológicos. Hoy todos los aeropuertos tienen detectores biométricos avanzados, tienen reconocimiento facial. En muchas calles de Europa, de las ciudades principales, existen estos mecanismos tecnológicos para detectar personas buscadas, etcétera. Yo creo que Europa está muy adelante. Coincido contigo plenamente en que no podemos
aceptar que los ciudadanos europeos den un paso atrás en sus libertades, ¿no? En su libertad de tránsito. Pero y en valores, ¿no? Y en valores, No, sí, sí. solidaridad, Claro. tolerancia. Pero Ayuda mutua. yo creo que hay que poner en contexto. Lo que pasa es que de cero a nada, a uno cuando Sí. si no tienes nada y ahora tienes un acto terrorista, claro, es para las sociedades que están acostumbradas a vivir en paz es algo bastante caótico. ¿Seguro estás pidiendo derecho de réplica para, Un poco sí, un poco para sí. incidir sobre esa discusión? Y lo prometido es deuda, te toca la réplica. Tú dices, te están diciendo, lo que plantea Julio es que sí ha habido avances a pesar de que han seguramente. aumentado los ataques terroristas. No, seguramente lo que sorprende un poco, digamos, en términos generales ante la opinión pública, es que uno de los que participó en los atentados de París vivió tranquilamente 4 meses en Bruselas, no muy lejos de donde está la plaza, la Grand Place. Y que por otro lado, pues uno de los suicidas del metro de Bruselas, pues tenía libertad de acción, a pesar de que Turquía lo había ya expulsado 2 veces informando de su perfil terrorista. Y que por otro lado, si bien estamos en presencia de eventos suicidas en Europa, que pues, realmente ya eso tiene una novedad muy importante, tecnológicamente hablando, al parecer, según los expertos, yo no lo soy, pero les creo, no parecen muy sofisticados estos 2 ataques, el del metro y el del aeropuerto. Es verdad que han avanzado en toda clase de recursos tecnológicos y de seguridad en los aeropuertos, pero esto fue en el área de boletaje, ¿no? Antes de hacer check-in, pues no sé, es decir... No parece que sea un asunto demasiado difícil ponerte no lo un chaleco parece, y hacerlo estallar. Y ahí, Julio, el efecto que está teniendo al mismo tiempo es sí está creciendo de una manera notable los grupos xenófobos, sectarios, justo que defienden los valores, digamos, contrarios a la construcción europea. Algunos ya son partidos políticos, ahí está en Grecia, partidos pronazis, Alemania, Bruselas. ¿Qué efecto crees que tenga esto, digamos, para la propia lucha antiterrorista? Bueno, sin duda. Porque van a aplaudir, o sea, estos van a aplaudir el reforzamiento de la seguridad. Sí, sin duda va a complicar las cosas y en particular lo va a complicar para la población de origen musulmán que vive en Europa, ¿no? Particularmente. Pero mira, en el terrorismo es muy importante entender cuáles son las motivaciones del acto terrorista. En América Latina los que se les denominaban grupos terroristas eran grupos subversivos, ¿no? Revolucionarios. No es el caso en Europa. Los actos terroristas en Medio Oriente, Pakistán, son actos desestabilizadores del Estado, de estados que no se acaban de consolidar. Tampoco es el caso de Europa, son donde tienen estados perfectamente consolidados. Claro. Entonces, ¿cuál es el origen de eso? El origen es desigualdad económica importante, índices de desempleo altos, etcétera. Lo mismo origina los grupos xenófobos. O sea, al final de cuentas, la xenofobia no tiene un único origen en el terrorismo, sino en un desencanto que hay con el sistema, ¿no? Con el sistema económico. Entonces, hay que entender cuáles son esas motivaciones que hay. Sin duda, esto es gas, es material explosivo para los grupos xenófagos, ¿no? Eso no queda duda. Inclusive, la mayor parte del terrorismo que hay en Medio Oriente es entre 2 facciones encontradas de la propia religión musulmana, ¿no? Entre chiitas y sunitas. Así es. Tampoco hay una expresión homogénea en los ataques terroristas, o sea, no hay sunitas o chiitas expresándose contra un grupo en particular en Europa. Simplemente la motivación es actuar de forma antisistémica, es introducir miedo, a llamar la atención, manifestarse. Pero fíjate que, digamos que grave, porque lo que estarías dibujando es la fragilidad de la democracia o de las instituciones europeas cuando no están dando resultados económicos o cuando empieza a generarse exclusión, desempleo, falta de crecimiento. Bueno, la crisis que se vive en Europa de 2008 para acá, Arturo. Pues 25% de todos los combatientes extranjeros que han sido reclutados por el Estado Islámico provienen de Europa y la vasta mayoría de Bélgica.
Decía por ahí Ian Buruma, un muy respetado historiador holandés, que Bélgica es un poco un estado fallido en Europa. Es un poco esta idea de que allí hay estados muy solidificados y que en el Medio Oriente, en el Levante, etcétera, pues ahí hay claramente estados fallidos. No es necesariamente cierto. Es decir, en el caso de Bélgica me parece que ante esas cifras, el hecho de que el jefe de la policía o uno de los jefes de la policía en su reunión de las 9 de la mañana del día de los atentados llegara borracho, no es anecdótico. No es anecdótico, trasciende completamente lo anecdótico y plantea un tema que es, digamos, de una discordancia, una discrepancia entre las verdaderas emergencias tal cual tendrían que verse desde Europa y cómo se atienden esas emergencias, ¿no? Lo otro, bueno, pues quizá sí lo han venido haciendo bien. La verdad es que el terrorismo, en Molenbeek, hay que decirlo, está desnudando problemas institucionales, problemas de convivencia, pues problemas gravísimos, como justo la búsqueda de los propios europeos de afiliarse a opciones como la yihadista. Es un fenómeno complicado. Sobre todo te lo digo a ti que has insistido sobre el término de las motivaciones. Pues la motivación por la desigualdad y por los altos índices de migración. Mientras estos países no encuentren estabilidad, no van a poder detener la migración. Las fronteras son imposibles de sellar, aunque las marinas de todos los países del Mediterráneo están presentes ahí en forma contundente, sólida. Es imposible detener todos los barcos, todas las lanchas que llegan con migrantes. Tienes a Grecia con un problema terrible, tienes a Albania cerrando su frontera con Grecia. Pero al mismo tiempo, las voces que crecen diciendo cierren, no los dejen pasar, métanlos a guetos, a campos de exclusión. Sí. Justamente estarían alimentando esa misma xenofobia y esa descomposición. Sí, la marginación de las comunidades musulmanas en Europa creo que también es un indicador muy claro de fracaso, si quieres, no necesariamente de la lucha antiterrorista, pero también del proyecto, digamos, de integración europea hoy día. Es decir, si tiene algún fracaso la Unión Europea hoy día, tiene que ver con integrar y con asociarse provechosamente con las enormes comunidades musulmanas, con comunidades que guardan, digamos, una serie de dobles lealtades, de rencores con su país de origen, con el propio proyecto europeo. Eso me parece que tendría que ser atendido. No lo han hecho tan mal ahora en Bruselas, por cierto. Prohibieron una manifestación de odio justamente en el barrio musulmán más importante en Bélgica. Y eso es un poco el camino por el que hay que seguir. No comprar el hecho de que este es una confrontación con el Islam, de ninguna manera. Eso claramente sería pues regalarles un poco el argumento al Estado Islámico. No deja de llamar la atención, Julio. ¿Sí? Ni con los migrantes. Ni con los migrantes, claro que no. De cada 10 migrantes que entrevistes te puedo asegurar que 10 te dicen que quieren regresar a su país de origen. Claro. Probablemente todos lo que ellos son añoran su casa. La migración no es un acto voluntario ni consentido, sino es un acto desesperado por salvar su vida. No están los actos terroristas en la migración. Eso hay que reconocerlo y eso debería ser un antídoto contra la xenofobia. O sea, esto debería ser un antídoto. ¿Por qué? Porque no son los migrantes los terroristas. ¿Quién tiene que decir eso? Ahí sí es una responsabilidad de los liderazgos políticos no desagregar o separar migración con terrorismo, porque el problema es que, digamos que los demagogos justo es lo que hacen, unirlos. Sí, sin duda, ahí sí creo que no han habido suficientes liderazgos políticos fuertes en Europa. La Unión Europea está pasando por una crisis con la intención de salir de Gran Bretaña no hay figuras relevantes que tengan ni siquiera la autoridad moral para encabezar y las más fuertes, como ha sido el caso de Angela Merkel, cada vez en una situación más complicada por este tema. Sí, claro, y con Turquía un poco tratando de hacer un trabajo muy delicado, digamos, de equilibrio en la región que le corresponde. Apenas esta semana entró en vigor este nuevo acuerdo por el cual le va a tocar recibir a todos quienes llegan a las costas griegas por millones. Pues yo no sé si podemos ir a manera un poco de conclusión, aunque no la pueda haber, pero parece que la fórmula tendría que ser más Europa frente al terrorismo, pero el terrorismo también es el gran obstáculo para que haya más Europa. ¿Cómo rompes ese círculo? Sí se necesita una brújula. Más inteligencia humana.
Se necesita fortalecer las capacidades europeas de inteligencia humana. Eso es inevitable, y de infiltración de los grupos terroristas. Y más trabajo en los países emisores del terrorismo, es decir, apoyo completamente al proceso de negociaciones actuales en Siria, al proceso de paz que por primera vez vive un cese al fuego. Hay quien dice que va a haber más expresiones terroristas en función del éxito que empiece a tener las negociaciones de paz en Siria, porque necesita el Estado Islámico transmitir, digamos, una narrativa de que va ganando, cuando quizá no le está yendo tan bien, afortunadamente. Pues el tiempo se nos fue, la verdad es que ha sido una muy rica charla. Seguramente, o más bien, lamentablemente vamos a tener que seguir sobre el tema porque esto todavía va a dejar muchas historias hacia adelante. Julio Sabines, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Pepe, por la invitación. No, ahí te seguimos invitando porque es un tema que va a dar mucho todavía de qué hablar. Y por supuesto, Arturo Magaña Duplancher, como siempre. Gracias, Pepe, gracias, Julio. Usted ya lo ha visto varias veces. Muchas gracias. Gracias nuevamente por venir. Muchas gracias, un placer. Y pues nos vemos la próxima, pero sobre todo, gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.